Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, en primer lugar, les debo decir que ya las notas ya las tengo listas. Ahora entre la 1 y las 2 de la tarde se las voy a enviar. ¿Ya? Las voy a poner en el LOA y también se las voy a enviar al delegado. Entonces entre la 1 y las 2 de la tarde, porque tengo clase hasta 2:30, 1:15 para la 1, así que ahí las voy a subir. Lo otro es que tengo entendido que el sábado 19, no, el sábado 16, es la prueba de diseño. Salvo que ustedes quieran cambiarla. De todas maneras, la materia entraría hasta lo que veamos mañana. Bien. Vamos a continuar con la materia. Para ello les voy a compartir mi pantalla. Voy a empezar a grabar también. Bueno, vamos a comenzar a ver el software Witry, cómo trabaja Witry. El software Witry, la importancia que tiene, que es hasta ahora el software que más se utiliza para hacer diseño de PI final. Entonces, vamos a ver primero rápidamente cómo ha evolucionado este software para después entrar a analizar cómo trabaja. Este software aparece en el año 1985, cuando Jez Witry toma el lexigrama en 3D y hace una programación computacional de él. Entonces, ya ahí apareció un software que seguía un procedimiento matemático riguroso y podía determinar una envolvente óptima. Obviamente que al comienzo este software tenía cierta dificultad, especialmente en la parte gráfica, era poco amistoso, pero con el paso del tiempo, en el año 1987, Witry ha mejorado su software y también ya aparece lo que se llama el Witry 4D, donde le incorpora una cuarta variable. Y la cuarta variable es el hecho de poder trabajar con cifras monetarias que aparecen en distintos tiempos. Entonces él incorpora el concepto del dinero en el tiempo y empieza a trabajar con flujos descontados. Y por eso se habla de una cuarta dimensión. Ya después de años más tarde, aparece el Witry 4X, que mejora notoriamente el 4D y le incorpora una serie de aspectos favorables. Entre ellos ya empieza a trabajar con ley equivalente y también incluye un algoritmo que es el algoritmo de Milagua, que permite hacer una planificación de tipo gruesa.
Ya en el año 2002 aparece lo que el buitre tal como hoy día lo conocemos, donde ya tenemos un menú de cascada, la interfase gráfica de buitre mejoró notoriamente y hoy día ya se conoce como buitre, ¿no? También entre medio, buitre generó otro software, que es el OptiCAD, que sirve para el manejo de leyes de corte de planificación, que lamentablemente nosotros no lo vamos a alcanzar a ver. Bueno, aquí aparece un detalle de las limitaciones que tenía el buitre 3D, que era, como trabajaba con flujos no descontados, servía solamente para hacer diseños que a lo más uno les podía creer 2 a 3 años. Entonces tenía una serie de limitaciones que con el tiempo se fueron mejorando. Tanto el 4D como el 4X, y lo que hoy día es buitre, incorporan este factor económico que hace que se trabaje con flujos descontados. Además, se permite trabajar con variables que se pueden ir modificando. Entonces, esto ha mejorado notoriamente el software. Yo no quiero detenerme demasiado en esto porque se puede leer en cualquier parte. El buitre primitivo, por ejemplo, permitía trabajar con un solo tipo de proceso. O sea, si teníamos minerales oxidados y sulfurados, solamente podíamos trabajar con un solo tipo de proceso. En cambio, hoy día ya el software puede trabajar con varios tipos de procesos y por lo tanto con diferentes tipos de minerales. Además, el software inicial permitía trabajar con un solo tipo de pasta, es decir, si teníamos cobre, molibdeno, oro y plata en un mismo bloque, no lo permitía, pero con el paso del tiempo y con la incorporación de la ley equivalente, hoy día se puede hacer sin problema. También el software permite usar el software tal como está hoy día, puede usar costos tanto de mina como de planta diferenciados. En el caso de nosotros sabemos que la mina, a medida que se profundiza, el costo mina va creciendo por el transporte, y también sabemos que dependiendo de la dureza del material, también el costo de proceso por el costo de molienda va a cambiar. Entonces todo eso se puede hoy día incorporar. Además, el software primitivo solamente trabajaba con un ángulo de talud fijo en las paredes. Hoy día podemos tener ángulos de talud diferentes en las paredes del rasgo, tanto en la horizontal como en la vertical. Bueno, y así han ido ocurriendo las mejoras de este software. Nosotros sabemos que buitre valoriza los bloques sin preocuparse de determinar una ley crítica de diseño, sino que valoriza todos los bloques de igual manera. Entonces, la valorización del bloque no es otra cosa que ingreso menos costo. Entonces, buitre dice, el valor del bloque son los ingresos que me da el bloque, menos el costo de proceso, menos el costo del estéril, menos el costo de refinación y venta. Que llevado a nuestra nomenclatura, o siguiendo la nomenclatura de buitre, los ingresos serían el metal, que es el fino, multiplicado por la recuperación, que es el fino recuperado, y multiplicado por el precio, nos daría los ingresos que nos entrega un bloque. El costo de proceso, él le llama el tonelaje de mena, que es ore, por el costo de proceso, por un costo de proceso especial, que es el costo de proceso propiamente tal, más el delta de costo mina, que es la diferencia entre el costo mina
del mineral menos el costo de mina del estéril. Y lo que él conoce como costo de estéril es el tonelaje de material, que es rock, que está representado ahí por rock, que eso es mineral y estéril, por el costo que nos cuesta remover una tonelada de estéril. Ese es el costo M. Y los costos de refinación y venta son el fino recuperado multiplicado por el costo de refinación más el costo de comercialización. Entonces, si reemplazamos eso en nuestra ecuación, nos queda lo siguiente, digamos, expresado en los términos de cómo lo señala Whittle. Entonces, el valor de bloque, que está dado por esta expresión, que está en la parte más abajo, según Whittle, hay 4 variables aquí que son las de las que hay que preocuparse fuertemente. Una es el precio y los otros son los costos. Entonces Whittle dice, bueno, lo único que en la empresa no se puede manejar es el precio, porque el precio depende de los vaivenes del mercado, no depende de lo que haga la empresa. El precio de los metales es bastante fluctuante y no hay ninguna empresa que pueda controlar el precio. Entonces el precio no depende de la empresa, sino que depende del medio externo. Depende de cómo se comporta el mercado. Depende de las demandas, depende de las ofertas que haya. Entonces, no puede manejar esta variable la empresa. Pero sí dice los costos, tanto de proceso, como el costo mina, como el costo de refinación y venta, la empresa debe preocuparse de que ojalá se mantenga lo más constante posible y que varíen, o si varían, que varíen lo menos que se pueda. Y por eso, de estas 4 variables, Whittle dice, la única que la empresa no puede controlar es el precio. Y por lo tanto, esa es la variable fundamental. Los costos, tanto el costo de proceso, como el costo mina, como el costo de refinación y el costo de venta, es preocupación de la empresa y debiera mantenerse constante. Y por lo tanto yo me voy a desligar de esas variables. Se las voy a dejar para que la empresa trate de que estas variables de costos sean lo más uniforme posible. Y por ello, la única variable de la cual yo voy a preocuparme al hacer el cálculo del PIB final o el diseño del PIB final, va a ser la variable precio. Bueno, si recordamos un poco lo que significa cada una de estas cosas, aquí va a aparecer que el metal es el fino, el recovery es la recuperación, el price es el precio que me pagan por el producto, OR es el tonelaje de mena, cost P es el costo de proceso más el delta mina, ROC es el tonelaje de material, es decir, mineral más estéril, que contiene el bloque. Cost M es el costo que me cuesta la extracción de cada tonelada estéril. Bueno, metal ya dijimos, metal es el fino, multiplicado por la recuperación, el fino recuperado, y cost RB es el costo de refinación más el costo de comercialización o de venta. Entonces, esas variables están acá indicadas para recordar, porque ya esto nosotros lo sabemos. Bueno, entonces, por lo tanto, Whittle dice, el valor del bloque va a depender de esta variable precio. Y como esta variable precio es muy fluctuante,
yo voy a establecer un sistema para que cuando se corra el software podamos trabajar con varios precios a la vez. Y es así que esta ecuación se transforma en la siguiente, donde el único cambio que aparece es esta variable RF, que significa Revenue Factor. Entonces, este RF es lo que se conoce como el Revenue Factor. Es un factor que varía los ingresos. Entonces, para poder hacer una sensibilización en torno al precio, cuando se corre el software, Wither incorporó esta variable que se llama el Revenue Factor. Entonces, actuando sobre esta variable Revenue Factor, él hace que nosotros en una sola corrida podamos valorizar los bloques con distintos precios. Y como para cada precio que nosotros usemos, el valor de los bloques va a tener un valor determinado, nosotros podemos establecer el mejor PIT para ese precio. Si variamos los precios, podemos establecer muchos PIT para los distintos precios. Y eso es lo que de alguna manera hace Wither. Entonces, si yo copio esta misma variable, en la lámina siguiente va a aparecer esta misma ecuación, y vamos a analizar cómo trabaja Wither con esta variable que es el Revenue Factor, o con este parámetro que es el Revenue Factor. Entonces ahí tenemos la misma ecuación. Bueno, quiero borrar eso del Revenue Factor. Ya. Entonces, esta es la ecuación que utiliza Wither para valorizar los bloques en su software. Entonces, como les digo, el único parámetro que surge aquí, que es diferente a lo que hemos visto, es el Revenue Factor. Entonces, ¿cómo trabaja Wither con este Revenue Factor para en una sola corrida del software poder diseñar distintos PIT? Mediante la variación del precio a través de este Revenue Factor. Entonces, esta variable que es el price, uno debe buscar cuál es el precio más probable que ocurra. Supongamos hoy día, por ejemplo, nosotros podríamos decir cuál es el precio más probable que se esté dando en este rato. Entonces algunos podrían decir $2, otros podrían ser $3, pero uno, como esto es una proyección que está haciendo, uno está determinando el PIB final, que es algo que va a ocurrir en un tiempo lejano, entonces tiene que establecer un precio más probable dentro de ese horizonte que está planificando. Entonces imaginemos que yo elijo un precio más probable que va a ser el precio que yo voy a establecer como precio de largo plazo, y lo voy a establecer en $2 la libra. Estoy pensando en cobre, quiero valorizar bloques de cobre, entonces elijo un precio de largo plazo como el precio más probable que yo estimo que pueda ocurrir.
Entonces, esta variable price va a tomar ese valor, $2 la libra. Pero yo quiero que este precio varíe. ¿Por qué? Porque este es el precio más probable de largo plazo. Pero alguien podría decir, oiga, ¿y qué pasa si el precio es distinto? Entonces yo me puedo poner en un escenario optimista y en un escenario pesimista. Algunos podrían pensar de que el precio, a lo mejor cuando se ponga en marcha este yacimiento, el precio no va a ser $2 la libra, sino que va a ser mucho menos. O otros pensarán que podría ser mayor. Entonces, yo establezco un precio optimista y un precio pesimista. Entonces, voy a establecer como precio pesimista $1 la libra. Y como precio optimista, $4 la libra de cobre. Hoy día no es tan extraño, ya estamos sobre $3 la libra. Así que. Entonces, lógicamente que nosotros queremos movernos en este ámbito, entre $1 y $4, estimando que el precio más probable de largo plazo va a ser $2. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, queremos movernos en este rango, pero dentro de este rango está también nuestro precio de largo plazo, que está ahí. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos al software, usted hágame PIT que vayan desde un valor de un precio pesimista de $1 la libra hasta un precio optimista de $4 la libra, sabiendo que el precio de largo plazo que yo establecí son $2 la libra? Entonces, cambiando el valor del revenue factor, como el precio de largo plazo son $2, para que cuando se corra el software, él tome un precio de $1 la libra, quiere decir que el revenue factor tiene que ser 0,5, porque 0,5 multiplicado por 2 me va a dar 1. Entonces, para el precio pesimista, el revenue factor va a ser 0,5. ¿Por qué? Porque 0,5 multiplicado por el precio de largo plazo, que es el price, que vale 2, me daría 1. Y el software, yo creo que también me calcule el precio aquí intermedio, pero también me calcule el precio de largo plazo. Y para que ocupe el precio de largo plazo el software, el revenue factor tendría que ser 1. Pero también deseo que el software me valorice los bloques y me determine un PIT con un precio de $4 la libra. Y como el precio de largo plazo es 2, para que tome el valor de $4 la libra, el revenue factor tendría que ser 2. Entonces, para que me valorice con $4 la libra, tendría que ser 2. ¿Por qué? Porque el precio de largo plazo es 2, multiplicado por 2 me va a dar 4. Las otras variables, los otros valores siguen iguales. Lo único que estoy cambiando es el revenue factor. Entonces, de esa manera, yo me voy a mover entre un precio pesimista y un precio optimista, partiendo de un precio de largo plazo, solamente cambiando o modificando el revenue factor. Entonces, mi revenue factor se va a mover en un rango entre 0,5 y 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos valores quiero yo que estén aquí entre medio? Porque para cada valor del precio me va a dar un PIT. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos valores o cuántos PIT quiero yo que se establezcan?
yo puedo pedir una cantidad bastante grande, pero también tengo que mirar con qué versión del software estoy trabajando para saber cuánto es el número máximo de bits que es capaz de generar el software. Las últimas versiones generan hasta el orden de 150 bits. Entonces, ¿y cómo le indico al software yo que vaya cambiando el precio? ¿Mm? A través de lo siguiente. ¿Mm? Bueno, este revenue factor más chico le vamos a llamar revenue factor menor, y al más grande le vamos a llamar revenue factor mayor. Entonces, entre el revenue factor mayor y el revenue factor menor va a haber un rango de revenue factor en que nos vamos a mover nosotros. Pero como les decía, ¿cuántos valores queremos que se muevan entre el precio pesimista y el precio optimista? Va a depender del número de bits que nosotros queramos. Y ese número de bits tenemos que saber cuánto nos permite el software que estamos utilizando, la versión del software que estamos utilizando. Pero fácilmente más de 100. Entonces, de esa manera, nosotros establecemos un delta revenue factor. Y el delta revenue factor va a ser el revenue factor mayor, que en este caso sería 2, menos el revenue factor menor, que sería 0,5, partido por el número de bits. Y el número de bits, como les digo, depende del software. De la versión del software que estemos, de Witcher que estemos utilizando. Pero yo diría que 150 podríamos establecerlo hoy día como un límite. Entonces podemos pedirle 100, 120, 80 bits. Bueno, como nosotros vamos a saber el número de bits que queremos y conocemos estos valores, podemos calcular el delta revenue factor. Por ejemplo. Entonces aquí estoy suponiendo que voy a pedir 75 bits. El delta revenue factor, si lo calculamos, da 0,02. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el software? Dentro de los antecedentes que le entregamos al software, nosotros le vamos a entregar el precio de largo plazo, que va a ser el price, el revenue factor mayor, que en este caso es 2, el revenue factor menor, que es 0,5, y le vamos también a dar el delta revenue factor. Entonces, cuando el software empieza a correr, va a decir, yo tengo que moverme entre un revenue factor de 0,5 y 2. Entonces, en la primera corrida, va a tomar el revenue factor menor. Entonces, el price, que es el precio de largo plazo, que es $2 por libra, lo va a multiplicar por 0,5 y me va a dar el precio pesimista de $1 la libra. Va a correr y así va a valorizar los bloques, va a correr el software y va a generar un PIB. En la misma corrida, va a ser una segunda pasada, pero va a aumentar el revenue factor en un delta revenue factor. O sea, lo va a aumentar en 0,02. Es decir, que a la segunda corrida, el valor que va a usar va a ser, o sea, la segunda pasada, ¿cierto? Va a ser 0,52. O sea, el revenue factor se va a incrementar en 0,02. Entonces, va a cambiar el precio. Va a ser un poquito mayor que $1 la libra. Entonces, los bloques se van a valorizar de esa manera y el software va a determinar un nuevo PIB que va a ser más grande que el anterior, porque tiene un precio mayor. A la siguiente pasada se va a volver a incrementar el revenue factor en 0,02. O sea, vamos a tener 0,54 como revenue factor. Este
este 0,54 multiplicado por 2 me va a dar otro precio, que va a ser mayor que el anterior. Los bloques los voy a valorizar con ese nuevo precio y se va a hacer una nueva corrida. Y así el software va a correr hasta que llegue al revenue factor 2. Y va a generar, en teoría, los 75 pip. Esa es la forma como trabaja Witre. ¿Alguna consulta? Claro, pero es que asociado a Capit, él también va a calcular un BAN, va a calcular un... Para Capit, él después va a calcular, depende de la secuencia de extracción que use, va a determinar también un BAN. Pero en este rato estamos, ¿cómo se generan los PIT? Veamos aquí lo mismo que acabo de explicar. Aquí tenemos la superficie del terreno, y aquí en color verde hay un depósito, y nosotros vamos a correr Witre. Entonces, dice, si nosotros usamos ciertos valores iniciales de price, que es el precio a largo plazo, el costo de proceso especial ese que es el costo de proceso más el delta mina, usamos un costo del estéril y usamos un costo de refinación y venta sujeto a ciertas condiciones del talud, nosotros a lo mejor al correr nos va a determinar ese bit A. Pero si nosotros aumentamos el precio, que es lo que significa variar el revenue factor, y lo hacemos con el revenue factor mayor, y con todas las otras variables están fijas, lógicamente que como tenemos mayor precio, van a aumentar el valor del bloque, y por lo tanto nos va a dar un PIB más grande. Y como estoy pensando que este es el revenue factor mayor, ¿cierto? Nos va a dar un PIB que estoy llamando B. Entonces, si el A lo hizo con el revenue factor menor y el B lo hizo con el revenue factor mayor, para cualquier valor de precio que esté entre el menor y el mayor, debería estar aquí entre medio. Entonces dice que a cualquier otro valor de precio lo usado entre A y B, el resultado estaría entre ambos PIB. Por lo tanto, nos daría PIB de esta manera, así. La medida que nosotros vamos variando el precio desde que usamos en A B, nos van a ir generando, a medida que aumentamos el precio, nos van a ir generando PIB cada vez más grandes, hasta llegar al del revenue factor mayor. Entonces, de esta manera nosotros generamos una secuencia de PIB que se conoce como los PIB anidados. Entonces, esta familia de PIB es conocida como los PIB anidados. Entonces, Witre en una sola corrida genera un montón de PIB anidados, que cada uno por sí solo es óptimo para el precio que se utilizó. ¿Y por qué óptimo? Porque usa el Lerchi-Grossman 3D. Entonces acá está lo mismo. Si tenemos un conjunto de PIB ¿ya? Establecido por Witre, el PIB más pequeño, el más chico, corresponde al revenue factor menor. En cambio, el más grande corresponde al revenue factor mayor. Y todos los PIB que están entre este menor y el mayor es porque tienen precios asociados que están entre el menor y el mayor. Entonces, como dice aquí, entre ambos PIB extremos existe una familia de PIB creciente en tamaño a partir del más pequeño que están asociados a las variaciones que nosotros hicimos del revenue factor.
Entonces, esto es un conjunto de bits que se conoce como los bits anidados. Un poco para reforzar lo mismo que vimos. Aquí tenemos una superficie del terreno, dos depósitos que están casi pegados, ¿cierto? Dos cuerpos mineralizados, y nosotros queremos correr buitre y decimos, mire, este primer pit lo vamos a terminar con el revenue factor menor, que en el caso del ejemplo era 0,5. Entonces, que resultaba al precio pesimista de $1 la libra. Si aumentamos el revenue factor, nos va a generar un nuevo PIB más grande. Si seguimos aumentando el revenue factor, nos va a generar otro PIB mayor. Y así sucesivamente hasta llegar al PIB último, que sería el de mayor revenue factor, que en este caso, como se generaron 5 nuevas. Ahora, ¿cómo se fueron generando estos PIB intermedios? Porque a partir del revenue factor menor, nosotros fuimos agregándole el delta revenue factor. Entonces, nos va a generar tantos PIB como nosotros le pidamos. Porque el delta revenue factor depende del número de PIB que nosotros pidamos. Además del rango de revenue factor, nos depende el número de PIB. Entonces, esa es la forma de generar los PIB. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y el número de PIB de qué depende? Del software, de la versión del software. Ah, ya. Ya. Pero fácilmente podemos, las últimas versiones, por lo menos que yo conocía, podíamos pedir hasta 150. Claro, pero por ejemplo, usted me dice que el software permite como hasta 150. Pero ¿Ya? yo podría pedirle, no sé, 70. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. Pero ese número de 70 que yo pido depende, no sé, ¿de qué depende? Del delta revenue factor que tú quieras utilizar, pues. Porque recuerda que volvamos, mira, voy a volver aquí. El delta revenue factor depende del número de bits. Tú dijiste 75. Sí. Y yo me quiero mover entre un precio pesimista a un precio optimista, que el precio optimista me lo da el revenue factor menor. Entonces yo digo, me quiero mover entre el precio 1 y 4, entonces calculo los revenue factor, el mayor y el menor. Entonces ya tengo calculado los revenue factor mayor y menor, hago la diferencia entre ellos y lo divido por el número PIB, me va a dar el delta revenue factor. Aquí lo vamos a ver en un ejemplo. Profe, ¿Sí? de esa misma figura que está ahí, el Whittle trabaja todos los posibles PIB como si fueran expansiones, o ese es simplemente una figura demostrativa. Justamente el widget, a medida que tú le vas dando mayor precio o aumentando el revenue factor, que es lo mismo, él se va expandiendo cada vez más el rango. O sea, lo anterior no es simplemente demostrativo, es más o menos como lo diseñaría. Claro, es más o menos lo que ocurre. Bueno, resumiendo esto, dice que según el sistema de valorización de Whittle, hay 4 parámetros que son fundamentales, como le decía, el precio y los costos. Pero Whittle dice, de todos estos parámetros, el principal es el precio, el price, ¿ya? Porque no depende de usted. En cambio, los costos usted puede manejarlos. Y por ello, esa es la variable que él sensibiliza, el price, el precio de largo plazo. Entonces uno elige un precio de largo plazo, pero ese es el precio que uno estima que puede ocurrir, pero puede que ocurra o no ocurra, por eso es que establece pues, un rango de un precio pesimista y un precio optimista. Entonces, para hacer esta variación de precio, Whittle usa
el parámetro revenue factor. Entonces, para cada valor de revenue factor, nosotros vamos a tener un rasgo asociado. Y este rasgo es óptimo porque ocupa, como les digo, el lexicograma en 3D. Entonces, si nosotros establecemos un conjunto o sea, una serie de valores de revenue factor, vamos a tener un conjunto de PIB anidado. Y alguno de esos PIB anidados va a ser el que nosotros vamos a seleccionar después como PIB final. Este es un ejemplo antiguo, bastante simple, y que dice lo siguiente. Vamos a utilizar como precio de venta el mineral $1 la libra como precio a largo plazo. Y aquí están los otros valores, costo mina, la producción de material que se requiere, cuánto mineral se va a sacar, 15 la mina tiene una capacidad de remover 50 millones de toneladas al año, pero a la planta hay que alimentarla con 15.000, o sea, con 15 millones al año. El costo planta, el que se indica ahí, el costo de venta, que considera la refinación, la comercialización y los gastos administrativos y generales, de $30 la libra. Aquí se supuso que la refinería limitada, por eso se sumó los gastos generales de administración a la refinería. Y se establece una tasa de descuento de un 10%. Entonces, este es el precio de largo plazo, $1 la libra, y se quiere trabajar con un revenue factor que varía entre 0,3 y 1,4. O sea, si nosotros multiplicamos por el precio de largo plazo, o sea, vamos a trabajar entre 30 centavos de dólar y $1.40 la libra. Por eso les digo que este es un ejemplo muy antiguo, de precios que ya hoy día, por suerte, son mucho mayores a estos precios. Si nosotros calculamos el delta revenue factor, ¿ya?, para que nos dé 0,069, significa que nos genera 16 rasgos. O sea, si nosotros queremos generar 16 rasgos, el delta revenue factor debería ser 0,069. Si ustedes pueden utilizar la fórmula, el revenue factor mayor, 1,4, menos 0,3, dividido por 16. Bueno, 1,4, me equivoqué. Menos esto dividido por 16 me da 0,06875, o sea, 0,69. No sé si ustedes lo chequearon. O sea, está bien. O sea, si yo quiero 16 rasgos, voy a tener que usar un delta revenue factor de 0,069. Bueno, se corre el software y aquí están los resultados que entregó el software. Él entregó los rasgos, para cada rasgo el tonelaje total de material que contiene, el tonelaje de mineral, el ban que entrega cada rasgo y la relación estéreo-mineral que tiene cada rasgo. Entonces yo le pedí 16 rasgos y no me dio 16 rasgos. Alguien podría pensar 14, no son 14, si ustedes se dan cuenta, el 3 no está, el 5 tampoco, el 7 tampoco. Entonces, el software no me generó los 16 rasgos, sino que me generó 2, 4, 6, 8, 10, 11 rasgos. ¿Y dónde está la explicación? Que el software trabaja sacando bloquecitos. Y si yo cambio el precio y al cambiar el precio no me saca un bloque adicional, para él el software, el rasgo anterior es el mismo. Por eso aquí no aparece el 3, porque el 3 seguramente era una fracción de bloque que tomaba nomás, y por lo tanto el 3 igual al 2, el 5 va a ser igual al 4, el 7 igual al 6, y el 15 y el 16 son igual al 14.
Entonces yo le puedo pedir una cantidad de PIT, pero no necesariamente me los da todos. Puede que me dé menos, como ocurrió en este caso. Pero ¿qué es lo interesante? Que para cada PIT yo tengo la información. Aquí este es un resultado resumen, ¿no? Pero, por ejemplo, para cada rasgo yo podría ver banco a banco cuánto material hay en el banco, cuánto el mineral, ¿ya? Profe, ¿Cuál es la relación estéril-mineral? ¿Sí? en ese caso, si quisiera incluir los bits que faltan, ¿tendría que disminuir, por ejemplo, el tamaño de los bloques que estoy considerando? No, lo que ocurre es que, ¿cuánto se llama? Es que no vale la pena porque el software no saca ni un bloque más, pues. Claro, si yo disminuyo los bloques, puede que a lo mejor saque un... Pero no va a ser tan relevante, digamos. Ya. ¿Mm? Entonces, lo que les quiero señalar con este ejemplo es que no necesariamente uno puede pedir 75 bits y no salgan los 75. ¿Ya? Entonces, y lo otro interesante aquí es que para cada rasgo yo tengo la información y además puedo sacar el detalle de cada rasgo. O sea, cada rasgo está constituido por banco y yo puedo saber el detalle de cada banco. Aquí no lo vamos a mostrar, pero eso lo da el software. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo analizar estos valores. Pero para hacerlo más simple, vamos a ver esto a través de gráficos. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Este es el tonelaje total de material que hay en el rasgo. Obviamente que mientras más grande sea el rasgo, mayor es la cantidad de material. Entonces el PIT 14 es el que tiene más material. Y aquí está el mineral. También me está diciendo de que a medida que crece el PIT, también he ido encerrando más mineral. No siempre puede ser así, pero aquí también, el PIT 14 es el que tiene más mineral. Pero este gráfico ya es más interesante, que es el del BAM. Entonces me está diciendo que cada PIT tiene un BAM distinto y a medida que crecen los PIT, el BAM va aumentando, pero llega un instante en que empieza a decrecer. Pues. Entonces uno dice aquí, el mejor BAM está en el PIT 12, y por lo tanto ese aparentemente es nuestro mejor PIT. ¿Ya? Pero un poco para adelantarle, no necesariamente el PIT de mayor BAM es el que resulta mejor. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos considerando el BAM y la pregunta es ¿cuánto dura este PIT? Supongamos que este PIT durara 15 años. Y aquí tengo el PIT 11. Pero a lo mejor el PIT 11 me dura 10 años, ¿no? Y la pregunta, ¿me convendrá trabajar 5 años más para sacar este delta BAM? Puede que no. Puede que sí. Y lo mismo puedo preguntarme yo con el PIT 10. A lo mejor el PIT 10 me dura 8 años nomás. Tiene menos BAM que el PIT 11, que el PIT 12, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿valdrá la pena trabajar si este era 8 y este era 15, 7 años más para lograr este BAM? A lo mejor es poco significativo, ¿no? Entonces, bueno, pero es una buena información saber cuál es el PIT que tiene mayor BAM, no, sin lugar a dudas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, claro, que aquí estamos, se está usando, cada PIT lo calcula con el precio correspondiente, con el precio que usó, con el revenue factor que varió.
¿ya? Pero después que aquí solamente yo estoy mostrando cómo trabaja el sistema, pero después vamos a ver que también la secuencia de explotación es muy relevante. ¿Mm? Por lo tanto, lo que les quiero adelantar que la selección del PIT no solamente que tiene mejor van, ¿ya? Entonces, cada van se determinó con el precio correspondiente. Ok. Entonces aquí uno diría, bueno, el mayor van está en el rango 12, pero como digo, el planificador tiene cierta flexibilidad para mover el diseño. Puede que ese PIT 12 no sea el más conveniente, y a lo mejor sea el 11 o el 10, porque dura menos tiempo. Por ejemplo, yo recién les ponía el ejemplo de 15 años y aquí 10 años. Entonces, la mayoría de los equipos dura alrededor de 10 años. Entonces, ya a partir en el año, pues, si queremos llegar al PIT de 15, vamos a tener que renovar los equipos o hacerle un overhaul, y ese es un gasto adicional que a lo mejor es mayor que el ban que nos puede dar este PIT 12. Entonces, eso es lo que estoy tratando de señalar. Acá tenemos el fino contenido. Supongamos que nosotros nos hemos quedado con el PIT 12. Con el PIT 12, no era el que tenía mayor fino, pero el que aparentemente tiene mejor van. O sea, el que tiene mejor van, no cabe duda. Entonces, pero normalmente dicen, como ocurrió en este caso, el rasgo mayor van corresponde al revenue factor 1, que es el precio de largo plazo. Y por eso muchas veces algunos seleccionan el PIB final como aquel que tiene que utilizó el revenue factor 1 porque es el precio de largo plazo. Pero no siempre es el mejor PIB, ¿no? Bueno, ¿cuál es la gracia que tiene el software Witry? Es que se ha demostrado que los resultados que entrega nos dan mucha confianza. O sea, además, y es por eso que el software tiene interfaces con los software principales que existen, con Vulkan, Datamine, MySite, con todo eso. Y lo otro es que al tener un montón de bits, nosotros podemos analizar esos bits y elegir cuál es el bit que más nos conviene. Vamos un poco para allá. Esta es la secuencia, vamos a ver la secuencia de extracción, la influencia que tiene la secuencia de extracción. Esta figura ya la vimos, ¿no es cierto? Dijimos con el menor revenue factor, nosotros un PIB más chiquitito, en la medida que aumentamos el revenue factor, que vamos agregando el delta revenue factor hasta que llegamos al PIB de mayor revenue factor, que sería el 5, que es el más grande. Entonces, imaginemos que nosotros dijimos nuestro PIB final va a ser el PIB 5, por alguna razón. Entonces, cada PIB contiene bancos, que aquí yo lo he tratado de dibujar con estas líneas punteadas. Entonces, Witry establece dos secuencias de explotación. Una que le llama la peor secuencia, o el worst case, y otra que le llama el best case, o la mejor secuencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, supongamos que el PIB 5 es el PIB final, ¿cómo podemos llegar a ese PIB final? Witry dice, hay dos condiciones extremas. Una, que usted vaya banco a banco. Saque todo este banco que está aquí. Después saque el segundo banco y así suba hasta que así siga bajando hasta que llega a su PIB final que usted seleccionó. Entonces yo digo, supongamos que aquí el PIB 5 es el que yo seleccioné como PIB final. Entonces veamos la peor secuencia. No, ahí a las diferentes zonas de los bancos se les puso una letra, ¿no? Entonces vamos a ver lo que llama Witry el peor caso, el worst case. Entonces dice, me voy comiendo A, B, C y así banco a banco, tal como lo va a reflejar aquí.
esa franja amarilla que va apareciendo ahí, con eso me comí todo el primer banco. Después que me comí ese primer banco, me como el segundo banco. Después un tercer banco, y así sucesivamente. O sea, voy banco a banco comiéndome ¿Y por qué le llama el peor caso, Whittle? Porque si ustedes ven, cuando yo me como el primer banco, como mucho estéril y poquito mineral. Y mi negocio es comer mineral, no estéril. Igual tengo que sacar el estéril, pero entonces no da lo mismo sacar el estéril en el año 1 que sacarlo después en el año 5, porque eso influye en el VAN. Entonces, eso es lo que Whittle llama el peor caso. ¿Esto se puede hacer operacionalmente? Sí se puede hacer, pues yo me clavo con una rampa aquí y empiezo a comerme todo este banco. Después que terminé ese banco, me clavo con otra rampa al banco siguiente y lo hago. O sea, operacionalmente se puede hacer. Lo que pasa es que económicamente es malo. Entonces, insisto, ese es el peor caso. Económicamente es malo. Pero dice Whittle, hay otra secuencia de explotación, que él le llama el best case. Si ustedes se dieron cuenta, a medida que yo iba incrementando los PIB, también se iba incrementando el VAN. Entonces Whittle me dice, el best case, que es la mejor secuencia, consiste en que usted primero se coma el primer PIB que diseñó, luego se coma el segundo PIB, luego el tercer PIB, y así sucesivamente, hasta alcanzar el PIB final. ¿Por qué? Porque de esta manera usted va a sacar la mejor rentabilidad del negocio. Porque los va a ir creciendo el VAN. Entonces, resumiendo, Whittle habla de dos alternativas. Una que se puede hacer banco a banco y otra que se puede hacer PIB a PIB. La que se hace banco a banco, operacionalmente es posible, como les decía. Yo me puedo ir clavando en cada banco, pero económicamente es lo peor. En cambio, la que yo hago PIB a PIB, económicamente es lo mejor, porque voy incrementando el VAN cada vez más, y operacionalmente no es posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos PIB, que son muy chiquitos, pongamos que yo pedí 100 PIB, los PIB están pegaditos, porque entre un bloque, entre un PIB y un PIB, para que haya diferencia de PIB, solamente puede existir un bloque. Entonces, pueden estar tan pegaditos los PIB que no se pueden hacer operacionalmente, porque recuerden que para poder ampliar el rasgo nosotros tenemos que tener un espacio donde los equipos puedan operar. Entonces puede que nosotros tengamos los bloques de 10, 20 metros y entre un PIB y otro haya una diferencia de 20 metros, pero nosotros sabemos que en esos 20 metros no podemos hacer una expansión, no podemos trabajar. Entonces, esta situación que banco a banco, que operacionalmente se puede hacer, pero que no es conveniente económicamente, es lo que se llaman el worst case, el peor caso. Y que PIB a PIB, que económicamente es lo mejor, pero operacionalmente no es posible, Whittle le llama el best case. Y ninguna de estas situaciones extremas es posible. Entonces la situación que nosotros debemos buscar es una intermedia, que yo le he denominado el real case, el caso real. Entonces, esa es la situación que buscar. Y dentro de esa situación buscar este caso
el caso real, que nos dé el mejor banco. Entonces, ¿qué hace Witcher? En su software, cuando corre los pi anidados, para cada bit genera un ban, tanto para la peor situación como para la mejor situación, o sea, para el best case y para el worst case. Entonces aquí Witcher también nos grafica, bueno, este no es un gráfico de Witcher, pero nosotros podemos tomar los valores después y graficarlos, pero Witcher también los grafica, sí, pero este es un gráfico que está hecho en Excel. Entonces aquí se aprecia en color azul el ban para 95 bits con el ban para el peor caso. Y en esta línea magenta están los ban para esos mismos bits, pero siguiendo la secuencia del mejor caso. Como ninguna de estas dos situaciones nos conviene, porque esta magenta no es posible hacerla porque los bits están muy pegaditos uno a otro, y esta otra no nos conviene económicamente, nosotros buscamos dónde está el mejor caso. Y para ello determinamos el mejor ban para el peor caso y el mejor ban para el mejor caso, que en este caso estarían en esas zonas que están ahí con este óvalo achurado. Entonces por aquí va a estar, ¿cierto?, el ban del mejor caso, del peor caso, y acá va a estar el ban del peor caso. Entonces aquí ya se determinaron. Entonces dicen el PIT 38 corresponde al ban del peor caso. Por aquí está el PIT 38. Este PIT. Y el 61 corresponde al del mejor caso. Entonces, imaginemos que están rectas ahí. Entonces, nosotros de los 95 PIT que corrimos, decimos, esta es la zona de interés. Entre el PIT 38 y el 61. Y ahí buscamos el caso real. Imaginemos que esa línea representase el caso real. Entonces, obviamente que el mejor ban va a estar por acá. Y ese sería, por ahí estaría nuestro pi final. Esa es la forma de establecer el pi final. ¿Alguna consulta, muchachos? Bueno. Nos pilló la hora ya. Vamos a tener que quedar hasta acá. ¿Duda? No de momento, profe. Ya, ok. Entonces nos vemos mañana. Yo, como les dije, entre las 1 y las 2 le voy a estar subiendo las notas. Se las voy a poner en el LOA y también se las voy a mandar al delegado. Y no sé, pues la prueba está fijada para el sábado. Si ustedes mañana me dirán si la hacen el sábado o no. Ya. Nos vemos mañana. Que estén bien. Ya. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, chao.